Radio 1000 AM presenta Observatorio Racionalista, un punto donde nace el tratamiento crítico sobre los supuestos misterios que perduran en la cultura y donde las duras compuertas de la ignorancia y mentiras pintadas de enigmas se abrirán en un amplio debate este y todos los sábados, 11 horas. Observatorio Racionalista por Radio 1000. Hola, muy buen día, un saludo cordial a todos los oyentes de Radio 1000, los seguidores del Observatorio Racionalista. Hoy es un día muy especial porque tenemos la visita acá en los estudios de Radio 1000 al admirado y distinguido profesor doctor Mario Bunge, que nos va a acompañar acá en esta cortísima una hora que vamos a tener esta mañana. También está con nosotros el profesor doctor, también nos honra con su presencia el profesor doctor Antonio Cubilla. Está Marce con nosotros, Eduardo Quintana sacando fotos para alzar al Facebook. Hoy allá Nider, nuestro tesorero, mirando desde detrás de bambalinas. Ahí está Ali, está toda la gente acá rodeando al profesor. Buen día, profesor, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Muy bien. Muy contento en Asunción. Muy bien, doctor Cubilla, ¿cómo le va? Pero muy bien también. Acércate un poco más al micrófono, doctor. Feliz de estar al lado del doctor Mario Bunge, un honor que realmente nunca soñé, ¿verdad? Sí, nosotros tampoco, te aseguro que estamos todos muy contentos. El honor es recíproco. Bueno, gracias, doctor. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Nunca esperé encontrar en Asunción un observatorio racionalista. En la Argentina no hay nada parecido. El grupo racionalista, que es muy débil, no tiene programa propio. Además, la palabra ateísmo no se usa en la Argentina. Todos somos buenos católicos. Cuando mi hijo mayor estaba en segundo o tercer grado, la maestra notó que no se interesaba por la religión y entonces le preguntó: ¿pero qué religión tiene eso? No, ninguna. ¿Cómo ninguna? Sí, yo soy ateo. Ateo. ¿Qué significa ateo? Que no creo en ningún Dios. ¿Qué religión tan estúpida? Eso es un poco con lo que le pasó a Russell en la cárcel, cuando fue a la cárcel, ¿recuerda? Bertrand Russell. Algo parecido. Bertrand Russell, cuando se le detuvo. A Bertrand Russell. Ah, sí, el agnosticismo, sí. Cuando le preguntaron ¿qué religión? Soy agnóstico. Ah, sí, todos veneramos al mismo Dios con distintos nombres. Eso le dijo el carcelero. Sí. Bueno, a mí me ocurrió algo simpático. Tengo una hija que vive en Estados Unidos y su correo electrónico era atea2. Suponiendo que yo era el uno, ¿verdad? Bueno, y se casó con un chico americano de Minnesota, de familia muy católica. La mamá era de extracción polaca. Y bueno, y entonces tuvo un conflicto, porque los americanos, cuando dicen que son religiosos, son practicantes, ¿verdad? Sí, no como nosotros. No, exacto. Entonces tuvo que cambiar su correo, ¿verdad? La designación del correo. Sí. Bueno, hay muchísimas cosas de que hablar con el doctor, por supuesto. A la gente que le digo a los oyentes de Radio 1000 que vamos a habilitar unos minutos de preguntas, pero tienen que ser preguntas muy, muy concretas, no más de 20 segundos por cada llamada, para que podamos escuchar la opinión del doctor Bunge sobre esas consultas. Yo voy a avisar en qué momento vamos a abrir el bloque de llamadas. Ahora bien, doctor, el nivel de las preguntas que le hicieron en las conferencias aquí en las dos universidades donde estuvo, ¿qué tal? Muy buenas. Me sorprendió la buena calidad de la mayor parte de las preguntas. Además, no hubo agresividad. Ajá. Hubo tolerancia para conmigo. Y eso que yo soy algo urticante.
No, me trataron muy bien y las preguntas fueron casi todas inteligentes. Muy bien, muy bien. Respecto a las conferencias, ustedes vino también para hablar con científicos e investigadores. Sí. Y podríamos preguntarnos, porque muchos de acá, de lo que, por lo menos de los que se nos enseña en la escuela, en filosofía, parecería ser muy histórico y sin mucho uso. O sea, sin algo no muy potente en los colegios, donde la mayoría estudiamos, los colegios nacionales, te enseñan historias de que había una persona que decía que no existía el movimiento, había otra persona que decía que el mundo era sombras, y desde esa perspectiva, lo que acá se enseña de filosofía parecería que no tiene mucha utilidad. Pero, ¿y cuál es entonces realmente el rol de la filosofía con la ciencia? ¿Cómo se integra eso? Bueno, según la tradición, la filosofía y la ciencia no interactúan. Incluso Popper busca siempre la demarcación entre ciencia y el resto. A mi modo de ver, eso es completamente falso, es históricamente falso, y el análisis de la actividad del científico muestra que el científico no puede prescindir de una filosofía, aun cuando tenga creencias religiosas. Por ejemplo, yo lo conocí a Armando Brauman Méndez, un eminente fisiólogo argentino, fundador de la Sociedad de Científicos Católicos. Cuando se habló de universidad católica, él se opuso, porque dijo, no hay universidad sin investigación. Y las universidades católicas pueden enseñar lo que quieran, menos ciencia. No están capacitados para eso. Universidades confesionales en general. ¿Y por qué? Porque, por creyente que sea, cuando actúa como científico, un investigador presupone que el mundo es material, que no andan espíritus revoloteando por ahí, que no hay almas desencarnadas. También supone, como lo suponieron Aristóteles y Santo Tomás, que el mundo existe independientemente del observador, que el mundo se basta a sí mismo, no necesita a un filósofo para que exista. Entonces, los científicos son materialistas, son realistas, aun cuando no lo sepan. Además, son humanistas porque persiguen el bienestar de la población, no solamente de sus pacientes, sino de la población. Y no ponen, salvo el caso de los médicos nazis, no ponen su saber al servicio de dictaduras crueles. En principio es gente buena y gente, médicos que he conocido mucho, porque mi padre era médico, tenía amigos médicos, yo siempre tuve amigos médicos, por lo menos en la Argentina, tal vez en todo el mundo subdesarrollado, los médicos son mucho más compasivos y mucho más solidarios que en los países avanzados donde los pacientes no son tales sino clientes. En la Argentina todavía los pacientes eran pacientes, no clientes. Pagaban cuando podían. Hay un caso famoso de un médico belga que recaló en la Argentina, en la Patagonia. Le gustó mucho la Patagonia. En aquella época, a principios del siglo pasado, no había medios de comunicación. Este hombre iba a caballo y reventaba caballos, había postas, cambiaba de caballos y atendía a enfermos en un círculo de un radio de más de 100 kilómetros. Y la gente no tenía dinero, que entonces le pagaban con caballos, gallinas, huevos, carneros, le pagaban en especie. ¿No? Sí. En todo caso, el ejercicio de la medicina requiere no solamente conocimiento, sino también dedicación y compasión, ¿no? Pero una medicina sin ciencia hoy día no es medicina, sino medicina alternativa, o sea, pseudomedicina, ¿no? Doctor, lo que quiera vos preguntarle acá, mirá que tus preguntas son importantes. Yo quería plantearle al doctor Bunge algo que estábamos comentando ayer en la cena. Hablamos de tantas cosas ayer en la cena, doctor, pero hace un par de días acá atrás, en nuestro congreso, se dio el lamentable episodio donde un conocido pastor evangelista,
conocido por sus charlatanerías rutinarias y cotidianas. Aleluya. Ahí está. Lo llevó a un predicador minusválido al Congreso y hizo arrodillar a una gran cantidad de senadores. ¿Qué reflexión le merece eso en un país donde, en teoría, en principio, es una república laica? Bueno, es lamentable, pero fíjese usted lo que pasa en Estados Unidos, donde en el Congreso hay un sacerdote que empieza todas las sesiones con una oración, y se supone que los Estados Unidos desde su fundación en 1776 hay separación estricta entre el Estado y la Iglesia. Fue hasta hace medio siglo los Estados Unidos era una república laica. Dejó de serla con Eisenhower. Eisenhower se hizo bautizar un día antes de asumir la presidencia, no había sido bautizado, pero él sabía que tenía que aparecer ante el público como gran creyente, como ya lo había recomendado Aristóteles y después Maquiavelo, que la religión puede usarse para sustentar el poder, ¿no? Y él fue el quien impuso la consigna "In God we trust", tenemos confianza en Dios, ¿no? Uh-huh. Pero antes de eso, acuérdense, hace 213 años, fue electo presidente William Jefferson, que era ateo. Él se decía agnóstico, pero fue acusado de ateísmo por su rival, y él no lo negó. Pudo ser electo por gran mayoría contra Madison. Eso es realmente increíble, ¿eh? 250 años. Hace 100 años Mark Twain se burlaba abiertamente de la religión y era un escritor muy popular. Hoy día ya no es posible. Hoy día todos los presidentes quieren que se los vea entrar o salir de un templo. No importa que el templo sea evangelista o católico, ¿no? Y dicho sea de paso, aquí usted lo sabe mejor que yo, los evangelistas se disputan con los católicos por el alma de ustedes. Yo creo que de los dos grupos, de lejos el más peligroso es el evangelista. Sí, totalmente. Son bancados, son financiados por el petróleo tejano, por poderosos intereses. Y acuérdese ese dictador de Guatemala, que era un cristiano renacido, un dictador muy cruel, un general, ¿cómo se llamaba? Que fue electo 2 veces. ¿Quién es? Yo no sé. Bueno, en todo caso, en Guatemala casi todos los presidentes han sido dictadores, pero este en particular tenía el apoyo, era evangelista. Pero born again Christian. Yes, born again. El nacido de nuevo, igual que Bush. Claro, igual exacto, que Bush. Exacto. Bueno, pero el caso de Bush, digamos, se sabe que era un hipócrita, que lo hacía solamente para conseguir votos y fondos, sobre todo fondos. Pero, doctor, el tema es que lo que ocurrió en el Senado todavía es peor, porque parece ser que los propios senadores no tienen conciencia de qué es exactamente lo que hicieron. No es que eso sea un acto donde están presentando una batalla contra el laicismo, sino lo hacen por ignorantes. Esto es lo peor de todo, ¿no? Bueno. Pero fueron electos libremente, democráticamente. Uh-huh. Hay que educar al elector. No todos los partidos se ocupan de eso. Tratan de conquistar, de seducir a los votantes en lugar de educarlos. Hay algunos partidos que han intentado educarlos. En la Argentina hubo 2 partidos solamente: el Partido Socialista, que tenía escuelas, periódicos, editorial, etcétera, y durante un tiempo el Partido Radical, que era de centro izquierda, ¿no? Y tenía también periódicos
y intentaba educar al lector, pero los demás procuraban seducirlos y engañarlos. Ujú. Y lo que pasa en Estados Unidos, no se discuten las issues, los problemas, no se discuten racionalmente. Fíjense cuáles son los problemas o pseudo problemas que han movilizado al electorado norteamericano. El matrimonio gay, la aportación de armas. En ningún momento se ha discutido los problemas esenciales, que son los de la desigualdad, los de la ignorancia, además la agresividad militar. Los problemas esenciales se han soslayado, obviado, ¿no? Uh-huh. Sí, profesor Bunge, ayer en la reunión de la Sociedad Científica se tocó un tema que me parece para nuestro país es crucial y donde usted ha contribuido tanto con sus consejos sabios en otros países, especialmente en la Argentina. Y tiene que ver con el inicio de la ciencia en un país pobre como el nuestro, ¿verdad? Si usted nos puede reflexionar sobre este tema, cómo se inicia, dónde tienen que ir los apoyos de los medios escasos económicos que se tiene, cómo usted aconseja qué deberíamos hacer nosotros para insertarnos, digamos, en el mundo de la ciencia. No, yo creo que hay que empezar por la escuela primaria. Hay que mejorar la enseñanza de las ciencias en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Y para eso necesitamos gente formada científicamente en las universidades. Esos podrán ser después profesores en enseñanza secundaria y primaria. Hay que hacerlo todo a la vez. Si no hay científicos en una rama importante como es la biomedicina, hay que mandar algunos becarios para que vuelvan con la capacidad necesaria para hacer investigaciones, aunque no sean muy originales, hacer alguna investigación, por ejemplo, de productos naturales, de química de productos naturales. Hay que empezar por alguna parte, pero no hay que privilegiar, no hay que empezar por construir edificios, sino que hay que empezar por apoyar a los talentos ya existentes que se descubran ya en la escuela secundaria. Hay que darles becas, aunque sean nominales, aunque sean becas de poco monto, alentar a los chicos a hacer todos los años exposiciones con los trabajos científicos que presentan los chicos. Yo he visto en Estados Unidos, después de Sputnik, los norteamericanos entendieron la importancia de la ciencia y la apoyaron decididamente. Y yo he visto trabajos presentados por chicos de escuela secundaria, pequeños trabajos, pero trabajos científicos, experimentos nuevos, intentos de teorización, etcétera. Es así como se va formando esa élite. Entonces es una élite no económica, sino cultural o intelectual, ¿no? Hay que dar preferencia a los talentos ya existentes y mandar a algunos de ellos con becas al exterior, pero hay que tener mucho cuidado cuando se mandan becas. Yo he conocido a becarios venezolanos que habían olvidado en Alemania, que habían olvidado el castellano y que no pensaban volver a Venezuela. Mientras tanto estaban recibiendo enormes cantidades de bolívares, vivían mucho mejor que sus colegas alemanes. A los becarios hay que seguirlos, hay que exigirles que regresen por un mes o algo así, todos los años, regresen a la patria, que tomen contacto, que no corten las raíces y que regresen lo antes posible para hacer algo en el país, eventualmente que después se vayan con becas postdoctorales de corta duración, digamos, de 6 meses para refrescar, para retomar
contacto con investigadores, etcétera. Pero no hay que dar las becas al voleo como se daban en Venezuela en la época de la riqueza petrolera. Hay pocos recursos y hay que usarlos muy bien y hay que evitar que la gente aproveche eso, ¿no? Bueno, creo que estas reflexiones son fundamentales, ¿verdad? Porque centran, digamos, en los científicos, digamos, el futuro de la ciencia, no en las instituciones, no en las organizaciones, no en los temas tampoco, porque a nivel de la política se prefiere los temas y hablan de prioridades. ¿Qué opina usted sobre las famosas prioridades para la investigación científica? Es completamente absurdo, porque la ciencia constituye un sistema, no es un agregado de disciplina, es un sistema. Si falla uno de los componentes, por ejemplo la matemática, no se van a desarrollar bien los otros. Por ejemplo, tampoco se va a desarrollar bien la medicina si falla la biología, la que a su vez no puede prosperar sin química, la que no existe sin física, la que no existe sin matemática, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Hay que apoyar el talento en cualquier disciplina, en cualquier disciplina donde se dé. Eventualmente sus discípulos o sus hijos, sus colegas se van a dedicar a las ciencias que hay que apoyar. En ese sentido, la Alemania de la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX hasta la subida de Hitler al poder fue un modelo, porque ahí en Alemania se apoyaron a todas las ciencias, desde la matemática hasta las ciencias sociales, sobre todo las ciencias naturales. ¿Por qué el centro de la medicina hace 200 años era París? Porque los médicos parisinos se habían inspirado en la Ilustración francesa, en particular en el ala radical de la Ilustración francesa, o sea, Diderot, Lamettrie, Holbach y otros, ¿no? El ala moderada de Voltaire, a quien no le interesaba mucho la ciencia. Esos médicos parisinos fueron los primeros en hacer experimentos y en reformar los hospitales, los primeros en tratar a los enfermos mentales como enfermos del cerebro, y los primeros que se fomentaba que el estudio de la medicina incluyera o empezara por el estudio de la anatomía y de la fisiología. Los principales centros de investigación biomédica eran los hospitales modernos. Después el centro de la ciencia pasó de París a Berlín hacia 1850, porque los alemanes fueron los descubridores o los inventores de la farmacología, de la síntesis de fármacos. En lugar de usar solamente productos naturales, empezaron a sintetizarlos. Para eso se necesitaba mucha química. Fundaron entonces las primeras cátedras de farmacología, y los farmacólogos hacían bioquímica aplicada, y no se contentaban con fabricar con sintetizar moléculas nuevas, sino que las ponían a prueba. Pero los primeros ensayos rigurosos de drogas se hicieron enseguida después de la Segunda Guerra Mundial, hacia 1950. La primera droga que se ensayó con mucho rigor fue la streptomicina para curar la tuberculosis pulmonar. Se hizo el experimento sobre la base de un diseño hecho por el gran bioestadístico Austin Boswell Hill, y dio un resultado positivo. Fue la primera vez que se encontró un remedio eficaz para combatir la tuberculosis, que hasta entonces había sido un flagelo. Pero eso fue producto de un resultado
de un proceso muy lento. Para llegar a la streptomicina tuvieron que pasar por la penicilina, que fue resultado del trabajo de bacteriólogos, de biólogos, de gente que había seguido la escuela de Pasteur. Acuérdese, cuando apareció Pasteur y empezó a hablar de microbios, casi nadie le creyó, a pesar de que los microbios habían sido descubiertos ya por Leeuwenhoek en la época de Newton, o sea, 2 siglos antes. A mi padre, cuando estudiaba medicina, casi lo aplazaron por hablar de Pasteur. Era subversivo hablar de Pasteur, del posible origen bacteriano de algunas enfermedades. ¿Por qué eso, doctor? Porque se consideraba que la enfermedad... Bueno, era demasiado nuevo y los profesores no lo habían estudiado. Los profesores de aquella época no leían revistas científicas, leían textos, libros, y los libros siempre están atrasados en noticias. Sí, 4 años por lo menos. Pero no, en ese entonces no hablaban de humores. Además, en aquella época, por lo menos, las cátedras no siempre se llenaban por concurso, sino por influencias. Por ejemplo, como recordé ayer, USAID, cuando se presentó al concurso de la cátedra de fisiología en Buenos Aires en 1919, tuvo rivales que tenían el apoyo no solamente de médicos tradicionales que no hacían investigación, sino también el apoyo de los delegados estudiantiles. Los delegados estudiantiles les interesaba la política, no la ciencia. En todo caso, triunfó USAID gracias a que quebró el embate el decano de la facultad. En todo caso, USAID para los argentinos es un modelo porque siempre insistió en la unidad de la práctica con la investigación. Siempre insistió en la investigación básica con la fe de que eventualmente daría resultados prácticos. Pero antes de llegar a la medicina hay que hacer biología, hay que hacer bioquímica, hay que hacer bacteriología, hay que hacer virología, hay que hacer hoy día también genética, todo eso. Le digo a la gente que está escuchando el programa que pueden empezar a llamar. Vamos a tomar primero preguntas, las va a atender Ricardo Montanía. Va a tomar las preguntas de la gente que quiera, pueden empezar a llamar y vamos a ver si al final tenemos un tiempito para hacer entrar llamadas al aire. Gracias. Yo, tengo una pregunta. Doctor, ¿es importante la ciencia para el desarrollo de un país? Y el curso de la ciencia, el curso de la investigación, ¿tiene que ser definida así por políticos o por los propios investigadores? Bueno, primero, no hay desarrollo moderno sin ciencia. ¿Por qué? Porque el desarrollo auténtico es multilateral, es integral. Es desarrollo biológico, económico, cultural y político. Y dentro de la cultura, el motor de la cultura moderna ya no es la religión, es la ciencia. Ahí empiezan las cosas. Después de la ciencia se transfiere a la tecnología, de la tecnología a la economía, de la economía a la sociedad. No hay país moderno sin ciencia. Segundo, los que saben qué hace falta y cómo se puede hacer ciencia y cómo, son los que hacen ciencia. Los políticos habitualmente no están entrenados como científicos, no saben y piensan siempre a corto alcance y piensan en resultados prácticos. Quieren, como decía mi maestro Guido Beck, quieren leche sin vacas. La leche en este caso es la técnica y las vacas son los científicos, ¿no? Son ellos quienes producen la leche. Es un grave error entregar a políticos o a burócratas el diseño de políticas científicas, porque los políticos están interesados en la próxima elección, no en la próxima generación, en la próxima elección. No piensan ni siquiera en sus propios hijos, en sus nietos. Les interesa
prosperar ellos, ganar la elección. Los científicos piensan a largo plazo, saben que lo que ellos no saben, sus sucesores lo van a descubrir. Entonces, todo científico con ideas trata de formar alumnos, de formar quienes lo sucedan y de formar la mayor cantidad de buenos alumnos, de alumnos dedicados, competentes, que no hagan pseudociencias, que no busquen éxitos fáciles. En la ciencia es muy difícil llegar a hacer una contribución importante y cuesta muchos años. Uno puede aprender psicoanálisis en una semana, pero el aprendizaje de la psicología requiere 20 años, no una semana. Ya que habló de psicoanálisis, después te cedo la palabra de todo lo que quieras, meterle nomás con todo, porque tus preguntas son más importantes que las mías. El psicoanálisis, doctor, ¿por qué una pseudociencia como el psicoanálisis todavía sobrevive hoy, tan fuerte en Argentina y en Francia probablemente? Por varios motivos. Primero, porque los psicoanalistas dicen entender de sexo, de hecho no entienden nada, porque creen que el sexo está en los órganos genitales, cuando de hecho está en el cerebro. A ellos no les interesa el cerebro. Freud hablaba del alma, tenía una concepción primitiva de las funciones mentales. Freud no descubrió absolutamente nada, no estudió el desarrollo de la mente humana a partir del nacimiento. Sus terapia no existe porque es completamente pasivo. El paciente del psicoanalista habla, el psicoanalista se calla, escucha, toma nota y nada más, porque ya se sabe todo lo que se puede saber sobre el ser humano, complejo de Edipo y esas pavadas. Es por eso que en 113 años de existencia no ha habido ningún experimento diseñado por psicoanalistas. Ha habido experimentos, sí, para poner a prueba distintas hipótesis psicoanalíticas. Todas ellas han sido refutadas por experimentos propiamente dichos. Yo recuerdo en su libro Pseudociencia e Ideología que usted tenía una frase que no sé si es suya o no, pero que me pareció interesante, decir que el psicoanalista no cumple con la ley fundamental de la ciencia, que es: descubrirás leyes con el sudor de tu frente y las usarás para explicar y predecir. Sí. Es decir, que el psicoanálisis no hace predicciones científicas, no utiliza ninguna metodología, no sigue estadísticas, no utiliza sistemas de control doble ciego, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Proceden lo mismo que proceden los chamanes en las tribus primitivas. No hay ninguna diferencia. Y en ambos casos, los éxitos, si los hay, se deben al efecto placebo, al efecto creencia, que tienen efectos a corto plazo, porque obviamente un tratamiento puramente verbal no cura una depresión profunda. Para eso se necesitan píldoras. Tampoco se cura con palabras la agresividad causada por el hipertiroidismo. En ese caso hay que rebanar alguna glándula hipertiroidea, modificar el estilo de vida, hay que dar consejos médicos, y los psicoanalistas no son médicos, aunque hay algunos médicos que hacen psicoanálisis, pero consejos sobre un estilo de vida saludable. Fíjese además que la clientela de los psicoanalistas siempre ha sido gente de clase media para arriba. Los psicoanalistas nunca se han ocupado de las enfermedades que causa la pobreza. Es bien sabido que la pobreza, la discriminación y la falta de libertad, la falta de iniciativa enferman. Hay un famoso estudio de Whitehall hecho en Inglaterra hace años y repetido después, un estudio hecho sobre los funcionarios del Estado, todos los cuales tienen acceso al mismo sistema sanitario,
la medicina fue socializada hace tiempo en Inglaterra, todos los cuales tienen jubilación asegurada, de modo que no tienen las angustias que tienen los empleados en otras industrias. Bueno, se encontró que los jefes de oficinas se enferman menos y viven más que sus empleados. Los empleados no tienen libertad de acción, tienen que hacer lo que le dicen los jefes. Se sienten oprimidos, se sienten que no tienen una vida propia, se sienten que con su vida está en manos de su jefe. Carecen de libertad positiva, la libertad de hacer, ¿no? Entonces, el psicoanalista no sabe eso, porque los psicoanalistas no saben nada de sociología, y menos aún de medicina social, menos aún de inmunología, y no saben que hoy día la biomedicina es una unión de disciplinas, empezando por la genética y culminando con la medicina social, ¿no? A eso sí. Sí, justamente al respecto, quería algunas reflexiones suyas sobre los niveles jerárquicos. Hablamos de medicina, ya que usted veo que le fascina también el campo médico. Hay niveles jerárquicos de investigación en medicina. Digamos, el componente social sería la epidemiología. Luego está la clínica, luego viene el estudio de los órganos, el estudio de las células y la biología molecular. Nosotros estamos en el medio como patólogos, y justamente hace 10 años identificamos con un grupo de colaboradores una lesión que creemos que, mirando al microscopio, esa lesión es perfectamente diferente a las conocidas, algo nuevo, pero que, digamos, es categóricamente, digamos, un todo, digamos, en el sentido de que es reproducible una vez descrita, se le muestra a otro patólogo, a otro profesional, mira, la reconoce sin ningún problema. Sin embargo, las modas que ocurren en la ciencia nos obligan a nosotros a ir a los estudios moleculares para demostrar que lo que estamos viendo es cierto, ¿verdad? O si no, no nos aceptan el trabajo. Nos llevó 10 años, digamos, encontrar una característica molecular que la hace diferente a las otras. Nosotros ya sabíamos, por supuesto, que esa lesión era diferente, pero sin embargo, la moda médica, ¿verdad?, científica nos exige. Y encontramos un genotipo de virus que está presente en esta lesión. Justamente ahora vengo de una reunión con un grupo holandés donde se está haciendo, digamos, tiene un laboratorio muy sofisticado, pero nos llevó 10 años y recién ahora vamos a poder. Como que parece algo injusto. ¿Qué opina usted sobre las modas y los niveles jerárquicos de investigación? Bueno, son dos cosas diferentes. Usted acaba de decir que el médico está en el medio de esa jerarquía de niveles, porque no hace ni biología molecular, aunque la usa, ni tampoco sociología. Está en el medio, trata de organismos individuales y además trata de poblaciones, porque cuando hace epidemiología trata de poblaciones, pero de poblaciones de individuos, desde luego. Entonces yo creo que sí hay que reconocer que la biomedicina es la ciencia que abarca más niveles, porque abarca desde, digamos, el cáncer se origina en una mutación, que ocurre en una molécula de ADN o de ARN, y después se manifiesta macroscópicamente como un tumor, pero a su vez el tratamiento de ese tumor depende muchísimo de la posición social del paciente. Tendrá acceso o no a medicina auténtica. Por ejemplo, obviamente, si el paciente canceroso le pide consejo a un homeópata, se va a morir de cáncer.
o a un acupunturista igual. Pero el doctor Cubilla le preguntaba sobre esas modas que al parecer... Esa es otra cosa. Primero hay que establecer, estamos de acuerdo en que hay múltiples niveles y que el médico no puede ignorar en ninguno de esas y que por lo tanto, puesto que hay múltiples niveles, es un error el reduccionismo, sea para abajo o sea para arriba. Es un error decir que todo está en el genoma. También es un error decir que todo está en la sociedad, que las enfermedades son construcciones sociales, etcétera. Segundo, el segundo problema es el de... ¿cuál era? Las modas. Las modas. En todas las ciencias hay modas. Las modas tienen dos aspectos. Primero, el aspecto positivo es que movilizan a grandes contingentes de investigadores, todos los cuales investigan lo mismo, interactúan, asisten a congresos, hay conferencias a cada momento, hay una investigación muy intensa del asunto. Y el aspecto negativo es, por supuesto, que se descuida todo lo demás. Sí. ¿Eso sería parecido a la defensa de los paradigmas de Kuhn? No. ¿Qué dice? Los paradigmas usted conoce la historia. Bueno, cuando Kuhn dijo que todas las ciencias domina siempre un paradigma, ignoraba, era mal historiador, no sabe que al mismo tiempo en todas las ciencias hay muchos paradigmas. Por ejemplo, los químicos no solamente investigan, hacen química cuántica, que es la más moderna, sino que hacen también química clásica. Imaginan que las moléculas están constituidas más o menos por bolas unidas por barras, y eso, desde el punto de vista cuántico, eso es un modelo muy grosero, pero para manipular las moléculas es muy útil. Entonces también algunos hacen teorías muy sofisticadas, tratan de encontrar las próximas cifras decimal en la evaluación del nivel energético de tal molécula, y otros en cambio buscan moléculas nuevas. Los que hacen farmacología buscan moléculas nuevas y lo hacen en forma semi-empírica, y a veces logran encontrar reglas para que ese trabajo lo haga una máquina. En todo caso, la tesis de Kuhn de que toda ciencia en todo momento es monoparadigmática es históricamente falsa. Segundo, no es cierto, como sostenía Kuhn, contrariamente a lo que sostenía Kuhn, no es cierto que las revoluciones científicas barran con el pasado. No, el pasado se continúa. Correcto. El presente es una continuación del pasado. Hay transformaciones, pero no hay creaciones ex nihilo. La física cuántica, con lo moderna que es, tiene una abuelita que es el atomismo del griego antiguo e indio antiguo. Sin esa abuelita a nadie se le hubiera ocurrido a principios del siglo pasado hacer física atómica y física nuclear. Solo para los teólogos hay creaciones ex nihilo, doctor. Para los teólogos hay creaciones ex nihilo. Bueno, eso entonces usted valora las tradiciones y la formación de escuelas científicas, ¿verdad? Claro. Y eso lleva mucho tiempo. Por eso que en un país como el nuestro es difícil empezar, ¿verdad? Es difícil empezar, pero una vez que empezó, la bola sigue creciendo, a menos que nuevamente venga una dictadura militar, como ha ocurrido en Argentina en varias veces, y destruya todo lo que costó tanto trabajo construir. Pero sí se puede hacer investigación en el tercer mundo. No es fácil, es mucho más difícil que en otras partes, porque aquí hay que hacerlo todo. Claro, más aún, hay que hacer muchas cosas. Claro. Es decir, usted se tiene que improvisar, no solamente como médico, sino también como biólogo, como administrador científico, como político. Tiene que poder hablar mano a mano con los políticos, etcétera, y tiene que enterarse al mismo tiempo, tiene que leer revistas, tiene que estar al tanto.
usted tiene que ser de hombre de orquesta. Así mismo. Y al ser hombre de orquesta no puede especializarse en forma extremada. No es posible. Sus discípulos podrán hacerlo. Pero aún así, la especialización excesiva no es aconsejable en ningún campo, porque todo está unido, la ciencia es un sistema. Si falla un componente, van a fallar otros también. Doctor, mucha gente seguramente no tiene conocimiento de que usted lo conoció y de que fue amigo de Karl Popper, de que lo trató por 25 años. En efecto. ¿Y cuál es la crítica que usted tiene? Porque después esa amistad parece que se distanció un poco a partir de la crítica que usted hizo acerca de la falsabilidad, de la línea, de la tesis demarcatoria de la que hablaba Popper, ¿no? Bueno, yo tuve gran aprecio y afecto por Karl Popper, y coincidimos en un momento, llegamos a conocernos por carta, porque yo descubrí su libro sobre la sociedad abierta en los anaqueles de la biblioteca de la Universidad de Chile, en Santiago, donde yo había sido invitado, cuando yo estaba desocupado, había sido invitado a dar unas conferencias. Y ahí me llamó la atención, me gustó mucho que atacara a Hegel como precursor del totalitarismo moderno, y que apreciara y al mismo tiempo criticara a Marx. Al mismo tiempo, una crítica respetuosa, no esas críticas ideológicas. Y entramos en correspondencia, y ya hace un año antes, él había, cosa que me enteré mucho después, él había recomendado la publicación de un artículo mío en el British Journal for the Philosophy of Science, un artículo mío de crítica a la interpretación estándar de la mecánica cuántica. Le gustó y recomendó su difusión. Por eso cuando yo le escribí, ya él conocía mi nombre y entablamos amistad fácilmente. En el año 58 nos encontramos en Venecia, y fui a visitarlo a Londres, a su casa, etcétera. Durante muchos años mantuvimos una correspondencia bastante nutrida, pero a medida que nos fuimos conociendo me fui dando cuenta de que su visión de la ciencia era muy unilateral, era muy parcial. Para él la ciencia era teórica. Los experimentos lo único que hacían era refutar, su única función era refutar hipótesis. Y una vez me dijo, seguramente que estabas ansioso porque refutaran tu hipótesis. No, al contrario, yo estaba ansioso porque se confirmara. Los científicos no somos masoquistas. Después también me di cuenta de que su idea sobre la ciencia era incapaz de demarcar la ciencia de la pseudociencia. En el 62 escribí una crítica de la cosmología de moda en aquel tiempo, según la cual el universo siempre está en estado estacionario, no cambia esencialmente, y que la expansión del universo es compensada por la creación autónoma y constante de materia a partir de la nada. No una creación divina, sino una creación natural. Entonces, esa hipótesis de la creación a partir de la nada, por supuesto, choca con todas las leyes de conservación que conocemos en la química y de la física, ¿no? Entonces, él estaba enojado porque los creadores de esa teoría, Bondi y Hoyle, eran amigos de él. Mejor dicho, Bondi era amigo de él. Entonces, él decía, es una teoría científica puesto que es refutable. No basta.
una teoría, para que sea científica, no solamente tiene que ser contrastable, sino además tiene que estar de acuerdo, ser congruente con el grueso del conocimiento científico. Ujú. En uno de sus libros dice que él aceptaría que fue un experimento que demostrara que el principio de conservación de energía no vale, porque al fin y al cabo dice, es una hipótesis. No es una hipótesis cualquiera, hay hipótesis de distintos grados de importancia, es una hipótesis muy importante. Si alguien dice que encontró que no se cumple ese principio, yo voy a dudar de ese experimento, voy a creer que se trata de un error experimental. Él era, en el fondo, era un compromiso entre el racionalismo dogmático y el empirismo. Pero él no sabía que existe la evaluación de una nueva hipótesis, no se hace solamente a la luz de datos empíricos, sino también a la luz de otras hipótesis que han sido bien confirmadas. La ciencia es un sistema. Nunca ha distinguido él entre hipótesis aisladas y sistemas hipotéticos deductivos. Después, su filosofía social es inexistente. Su ética es inexistente, consiste simplemente en la prescripción budista y epicúrea de no dañar. No hace falta, no es suficiente no dañar. También es necesario ayudar. Para poder convivir es preciso ayudarnos los unos a los otros. No basta no matar, no robar, todas esas injunctions, esas mandamientos bíblicos son todos negativos. No nos dice cómo vivir, sino cómo no vivir. No, eso no basta. La ética negativa no basta. Usted cree en las ideas de Rawls, ¿verdad? De justicia de Rawls. Sí. Más o menos usted cree en la teoría de justicia de Rawls. No, porque Rawls era estatista. Él creía que la justicia social tenía que venir de arriba. Yo creo que tiene que venir de abajo. Yo creo que tiene que venir de la cooperación, de la gente formando cooperativas, ayudando a sociedades de ayuda mutua, y el Estado tiene que ayudar, por supuesto, tiene que controlar. Necesitamos, no podemos ser anarquistas, prescindir del Estado. Lo que tenemos que prescindir es del Estado opresivo, del Estado opresor, pero tampoco podemos esperarlo todo del Estado. No podemos. Una sociedad de mendigos no es una sociedad digna. Rawls era un buen tipo, era demócrata, etcétera, pero yo creo que Rawls se olvidó de algo muy importante, y es que además del individuo y del Estado están las organizaciones existentes entre el individuo y el Estado, en particular las organizaciones voluntarias, como son las sociedades de ayuda mutua, las cooperativas, las sociedades de beneficencia, las bibliotecas populares, los partidos políticos, todo eso. Y era individualista, es decir, él pensaba siempre en utilidades personales. Hay algo más importante, o igualmente importante, hay valores sociales. Además de los valores individuales, hay valores sociales. Por ejemplo, la convivencia pacífica, la paz, la cohesión social, el adelanto, el progreso, son propiedades emergentes que emergen del esfuerzo común de mucha gente. Era demasiado simplista. Fíjense además que en su teoría la política no figura, la lucha política no figura, es completamente aséptica su filosofía política, y sabemos que la política es sangrienta. La lucha por el poder siempre ha sido sangrienta, y tenemos que tratar de parar esa fusión de sangre y ayudar los movimientos de ayuda mutua, de solidaridad,
fraternidad se decía antes, pero eso es una expresión machista, sexista, ¿no? Ahora tenemos que decir solidaridad. Profesor, y volviendo a Popper y las hipótesis y las teorías, él creo que medio confundía, ¿verdad? Sí. ¿Qué valor tiene la separación de la hipótesis de la teoría? No, claro. Es muy... Una cosa es examinar una hipótesis aislada que trata de dar cuenta de un conjunto de datos nuevos, y otra cosa es, entonces en ese caso no tenemos nada más que los datos y la coherencia o congruencia con teorías ya establecidas. Pero en el caso de las teorías hay que ver que es un sistema, de modo que en principio es imposible determinar el grado de verdad de una teoría, porque son infinitas las proposiciones de un sistema hipotético deductivo. Pero uno tiene que hacer una selección de los teoremas claves, aquellos que los teoremas más importantes, y esperando siempre la posibilidad de que la teoría se modificaba. Por ejemplo, hay desde hace unos años, pocos años, hay una insatisfacción en la comunidad física con la teoría cuántica. Se empieza a sospechar que no es perfecta como lo creía Bohr, como se creía en los años 1930, que hay imperfecciones. Por lo pronto, a mí siempre me molestó la existencia de infinitos, las llamadas divergencias, y siempre han tratado de arreglarlas con curitas, band-aids, ¿no? Con curitas. Yo creo que hace falta teorías radicalmente nuevas en que no aparezcan esas cantidades infinitas. Por ejemplo, en la teoría actual, según la teoría actual, la energía de un electrón es infinita. Bueno, eso es falso. Lo único que puede ser que sea infinito es el universo, pero las partes, los constituyentes del universo son finitos. En todo caso, sí. Doctor, hay muchas preguntas, pero voy a tratar de seleccionar. Una es que el propio Eduardo me dice, ¿qué opinás de Joseph Ratzinger? Ratzinger. Es pasado, pertenece al pasado, y yo creo que no va a ser recordado. Va a ser recordado como un hombre incompetente y carente de compasión, un hombre que fue incapaz de castigar a los sacerdotes pederastas, y un hombre que no luchó por la paz, a diferencia de Juan Pablo II y del actual. No, Joseph Ratzinger es una figura olvidable. Muy bien. Diría Borges. Diría Borges, sí. El premio Nobel de Física para Higgs. ¿Cómo? El premio Nobel de Física para Higgs. No soy competente para juzgarlo. No he estudiado los papers de Higgs. No se puede estar al día en la física y en la filosofía. Muy bien. Todo me llega tarde. Estoy al día, creo, en la psicología, pero en otras cosas no. Y en parte gracias a mi interacción con mi hija. Muy bien. Doctor, ¿alguna pregunta más? Bueno, José Noval, ahora? Acá hay una preocupación por la intervención del Estado, digamos, en el desarrollo de la ciencia en el Paraguay. Tenemos este organismo que se llama CONACYT, que con el nuevo gobierno está sufriendo transformaciones, no sé si para bien o para mal, es muy pronto decirlo, pero sí llama la atención de que no hay el número suficiente de científicos representados en este organismo, y eso preocupa. También preocupa el hecho de que ha manifestado algún vocero de este gobierno de que priorizarían toda investigación que esté relacionada con la producción. Y por supuesto muchos científicos están muy preocupados por esto. Bueno, creo que son dos errores capitales en los que incurren todos los gobiernos conservadores en todo el mundo, pero no tienen formación científica. No saben que lo que hace carburar a los científicos no es el dinero, no son las posiciones
sino la curiosidad y el trabajo asiduo, compensado, bien compensado, y que solamente ellos pueden hacer, programar, diseñar, planear la investigación. En la Unión Soviética pretendieron planear la investigación desde arriba. Fue un fracaso completo, porque estaban a cargo de esa planeación ideólogos que no sabían nada de ciencia y que juzgaban a teorías nuevas como la cuántica, la relatividad, a la luz de un marxismo osificado. Ahí está el caso de Lysenko. El caso de Lysenko no es el único. Porque los filósofos en realidad no eran tales, eran ideólogos que estaban a cargo de las políticas científicas, a cargo de las políticas culturales. Rechazaron a todas las innovaciones, empezando por la lógica matemática, las nuevas teorías físicas, la química cuántica, la genética, por supuesto la sociología ni se hablaba porque no había sociología. En todo caso fue un fracaso, pero Rusia siempre produjo grandes hombres de ciencia en matemática, en física y en química. Entonces se destacaron y se siguen destacando, pero a la biología la mataron, a la psicología no la dejaron hacer, a la psicología moderna, que es neurociencia cognitiva, no la dejaron hacer, tampoco la dejaron hacer a la sociología. La economía, había buenos economistas que estudiaban la economía planificada, pero una vez que dejó de planificarse, ¿qué pasa? Y esa planificación era equivocada a mi modo de ver, porque era desde arriba, era una planificación autoritaria, que era diseñada por burócratas y economistas en Moscú, y hasta el último gerente de una empresa en Siberia tenía que seguir las órdenes emanadas de Moscú. Bueno, los burócratas no tenían la menor idea de la situación real en Siberia, ¿no? Entonces, ese es uno de los motivos del fracaso de la economía soviética. Pero hay que reconocer que los planes quinquenales fueron un éxito totalmente inesperado. Gracias a esos planes quinquenales hechos con ayuda, dicho sea de paso, de ingenieros norteamericanos, ¿no? Transformaron a un país agrario en una potencia industrial y en una potencia militar. Sin ellos, Alemania habría ocupado la Unión Soviética y hoy sería el dueño del mundo. Debemos a los rusos, por más que no les guste, a usted y a otros conservadores, debemos la vida a los rusos, al ejército ruso, que destruyó al ejército alemán. No fueron los norteamericanos o los británicos quienes fueron los rusos quienes lo destruyeron, mataron uno a uno, tomaron las casas de Berlín una a una, con gran sacrificio. Que hubo crímenes de stalinismo, no se debe negar, crímenes horribles. En particular, Stalin mató a muchos más comunistas que Hitler. Totalmente. Empezó por ahí. ¿Por qué? Porque eran rivales. Claro. Es una constante de la política, que el peor enemigo es el que es más cercano ideológicamente. Es monstruoso, pero es así. Porque los políticos no estudian ciencias políticas y tampoco estudian ética. No saben que la finalidad principal de la actividad política es salvar a los individuos, a las familias, ayudarlos. Doctor, en cuanto a las prioridades, también me parece absurdo, porque no se puede obligar a la gente a ser un buen físico o a ser un buen ingeniero. Hay que confiar en el talento, confiar en que la gente tenga inteligencia y sabiduría como para elegir una carrera que les interese y que les apasione. Pedirles a los físicos o a los químicos o a los biólogos que diseñen artefactos es como pedirles peras al horno. O sea, no están preparados para eso. La función de los
de los científicos es estudiar la realidad, no cambiarla. Para eso están los técnicos y los políticos, para cambiar la realidad. Entonces hay que dejar que la ciencia la hagan los científicos y que hay que tratar de satisfacer los pedidos razonables. Por ejemplo, sería irrazonable que un físico paraguayo pidiera que le construyeran un acelerador de partículas como el CERN. Sería una locura. Pero a ningún físico se le va a ocurrir, porque los físicos suelen ser gente razonable, ¿no? Los recursos que se necesitan no son tan grandes como los que se invierten, por ejemplo, en armamento. La inversión en armamentos no reducir, no reditúa. La inversión en cerebros sí, porque el cerebro continúa desarrollándose, continúa creando. Los armamentos se vuelven obsoletos al cabo de poco tiempo. Fíjense ustedes, el armamento que usa o que está acumulando los Estados Unidos. ¿Qué son? Drones, armas de destrucción masiva, tienen bombas nucleares, es la potencia que más bombas nucleares tiene, armas químicas, no las usan pero las tienen, y de esa manera pueden amenazar a cualquiera, ¿no? Toda la carrera armamentista es absurda en el momento en que hay un solo corredor, Estados Unidos. Nadie puede oponérsele. No, que hay que dejar de... Además, con los acuerdos bilaterales y regionales, los conflictos regionales han desaparecido. Hace muchos años que ya no ocurren. Por ejemplo, creo que el último conflicto armado que hubo en América Latina fue cuando Perú se robó la mitad de Ecuador en el año 39. Ya pasaron muchos años. No ha habido desde entonces, afortunadamente, conflictos armados en América Latina. En cambio, tome usted nota de los conflictos armados que ha habido y hay en África o en Asia, no en Europa desde el 45, pero en África y en África hay, en el Congo, basta recordar el Congo, ya pasan de 5 millones los muertos en el Congo. Sí, lastimosamente nos estamos yendo, se nos va la hora, ya nos concedieron 15 minutos adicionales. Doctor, algo que no podíamos dejar pasar, por ejemplo, estos filósofos que de alguna manera han conseguido seguidores como Hegel, Heidegger y compañía. Heidegger tiene un libro que se llama El ser y el tiempo. ¿Sí? El ser y el tiempo, ¿verdad? Heidegger, sí. Es una colección de estupideces, la mayor parte de las cuales no se entienden. Por ejemplo, dice el ser es el ello mismo. Sí, así es. O cuando habla de la nada nadifica, o el mundo mundea, die Welt weltet, los valores valen, diverten gelten. Hay que leerlo en alemán para darse cuenta de las barbaridades, porque uno dice, bueno, en castellano no suena tan bien. Bueno, lo que pasa es que la gente cree que lo que no entiende que es profundo, es de ellos, que ellos no son suficientemente inteligentes. No, la culpa es de este animal de Heidegger y del sistema universitario alemán, que permitía que gente como Husserl, que escribía locuras, como por ejemplo la existencia de la visión de las esencias, que a él le bastaba. Había una intuición especial, la visión de las esencias, que permitía captar las esencias de las cosas sin mirarlas, sin observarlas, porque el método de Husserl, el método fenomenológico, era la epogé. ¿En qué consiste la epogé? En suponer que el resto del mundo no existe. Existe solamente yo, el profesor Husserl, ¿no? Usted no existe, hago de cuenta que usted no existe. Entonces, por supuesto, no lo voy a estudiar a usted. Y al no estudiarlo usted, estoy a la merced de usted. Usted se va a aprovechar de mí. En todo caso, esos disparates en los que se ha especializado siempre la filosofía alemana, desde Kant en adelante, suenan muy, muy profundos cuando no son más que disparates.
disparates. Y Hegel es inentendible, doctor. Hegel es inentendible. Hegel fue el que empezó eso, el que empezó la moda de hacer creer que los disparates son profundos. En el año 44 yo fundé la revista Minerva en Buenos Aires con el propósito explícito de criticar el disparate, de defender la racionalidad. Desgraciadamente tuve pocas colaboraciones y la mayor parte de las colaboraciones eran de extranjeros. Por ejemplo, Rodolfo Mandolfo, el gran historiador de la filosofía griega, Julio Rey Pastor, matemático español que renovó la enseñanza de la matemática en Argentina, y algunos otros. Duró nada más que un año por falta de colaboraciones y además porque se me acabó el dinero. Circuló por toda América Latina 2.000 ejemplares por cada número, pero los libreros no liquidaban, robaban. En todo caso, yo lucí lo que pude, pero no me especialicé en Heidegger porque yo era estudiante de física y no tenía mucho tiempo para analizar a Heidegger. Pero tenía un grupo de amigos que sí lo criticaban, por ejemplo Isidoro Flaumann, Hernán Rodríguez y algunos otros, y abrí las páginas a todo el mundo. En uno de los números escribí una reseña favorable de la tesis doctoral de Derisi, un sacerdote católico, sobre el tomismo. Era una tesis seria. Yo no era tomista, pero creo que Santo Tomás fue un pensador serio y que fue un progreso relativamente a sus predecesores. Desgraciadamente, Derisi se puso al servicio del peronismo y terminó como militante peronista, ¿no? En la época del amor entre la Iglesia y Perón. ¿Qué iba a decir? Ahora, esta influencia de Heidegger fue muy fuerte, ¿verdad?, de esta escuela alemana, porque impactó en los franceses, postmodernistas, y estos a su vez impactaron en la Academia Norteamericana. Entonces, ¿cómo explica eso? No lo entiendo, excepto por esa idea de que si es oscuro debe ser profundo. Sería completamente falsa. Además, el prestigio que tenía la filosofía alemana en todo el mundo. Si es alemán debe ser bueno. Todo lo alemán es bueno. Mire, el Mercedes-Benz que conduce nuestro amigo Monseñor Jorge, el Mercedes-Benz es insuperable, aunque mi mujer sostiene que el Audi es aún mejor. Es mejor, doctor. ¿No? Yo sé porque los alemanes han estado produciendo drogas y automóviles de primera calidad desde hace ya 100 años, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, la filosofía alemana también debe ser de la calidad Mercedes-Benz, ¿no? ¿Qué dirá la gente, doctor, que usted me llama Monseñor? Bueno, ¿alguna pregunta más? Esta noche hay una cena de gala en el bar San Roque, en el restaurante San Roque, y si quieren comprar las adhesiones para participar, son entradas limitadas, por supuesto, con el profesor doctor Mario Bunge, donde le vamos a entregar una placa donde él aceptó ser miembro honorario de nuestra fundación, de la Asociación Paraguaya Racionalista. Tienen que llamar al 0981-134-876. 0981-134-876. Ahí les atiende Nieder y toma nota de la gente que quiera sumarse a la cena de esta noche. Cuesta 150.000 guaraníes la entrada para esa cena y son espacios limitados. Les quiero hacer una última pregunta. Profesor, ¿alguna reflexión sobre el tema del determinismo
tecnológico. Hay una preocupación casi existencial, digamos, sobre el futuro del hombre en relación con la técnica, modificaciones del cuerpo, interacción entre la máquina y el cuerpo humano y otras cuestiones similares, que se está hablando de una especie de determinismo teleológico, ¿verdad? Y de una autopoiesis que la tecnología puede llevar a situaciones extremas. ¿Qué piensa? Yo pienso que es un error creer que la tecnología avanza por sí sola. La tecnología avanza a medida que se utilizan ideas novedosas y no siempre se las utiliza. Sabemos perfectamente que la televisión en color fue inventada antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pero no la pusieron, no la fabricaron porque se oponían los intereses de las empresas de radio. La RCA se opuso a eso. Pasó lo mismo con la grabadora automática. Se había inventado antes. Entonces, los avances tecnológicos no son determinados solamente por los tecnólogos, sino también por la sociedad, por la economía. Y lo que está ocurriendo, lo que sí es grave, es la destrucción de la naturaleza. Eso es completamente grave. En Estados Unidos, la EPA, Environmental Protection Agency, fue prácticamente desmantelada por Reagan. Cuando subió Reagan al poder, su predecesor, ¿cómo se llamaba el predecesor de Reagan? Carter. Carter hizo instalar en la azotea de la Casa Blanca, hizo instalar baterías solares. Lo primero que hizo Reagan, que era hombre al servicio de la industria del petróleo, fue desmantelar eso para poder seguir consumiendo la electricidad producida a base de petróleo. Entonces los políticos tienen mucha influencia sobre el porvenir de la tecnología. Además se crean costumbres, por ejemplo, dependencia o adicción, una adicción patológica a estos aparatitos. Por ejemplo, este señor no puede desprenderse, dice, sin gran dolor de su alma. Si se le perdiera, es como si perdiera una extremidad, ¿no? Bueno, eso hay que cambiarlo un poco. Hay que hacer que los chicos jueguen más a la pelota, anden en bicicleta y interactúen entre sí y se desprendan de los teléfonos celulares y de ese aparato. De modo que su próximo paso va a ir a la cancha a jugar a la pelota. Y puede usar esto como pelota. Bueno, doctor, ¿alguna última pregunta? Una ultimísima. Edu, ¿querés algo? ¿Alguna pregunta para el profe? ¿Qué pregunta? Edgar, Ricardo, ninguna. Marce, Tony. Tony micrófono. Tony Apurí está acá con nosotros también. Está filmando toda la entrevista. Bueno, Ali, ¿alguna pregunta para el profe? Dale. Usted, profesor, ¿dónde cree que la investigación tiene que ser idealmente hecha? ¿En la universidad o en un instituto o como en la época preinstitucional, pregermánica, digamos, en las casas, en los garajes? En la universidad. Yo soy partidario del consejo de Bernardo Usay, que decía que los investigadores tienen el deber de enseñar, de formar nuevas generaciones. Además, los institutos es muy peligroso porque al estar aislados de otras disciplinas se privan precisamente de ideas interesantes que podrían contribuir a la disciplina que ellos cultivan. Y además, fíjese lo que hicieron los militares argentinos cuando tomaron el poder en 1976 o algo así. Desmantelaron las universidades y crearon un centenar de institutos independientes entre sí y ponían a su gente a la cabeza de los institutos, ninguno de los cuales produjo nada. Pero la cuestión era separar
a la investigación de los estudiantes. Al contrario, hay que acercarlos, hay que hacer que los estudiantes, en lugar de atacar a la ciencia, la estudien. Es lo que hizo Napoleón. Es lo que hizo Napoleón, exactamente. Exactamente. Sí. Napoleón tuvo muchas fallas, pero tuvo dos glorias. Creó el Politécnico y la Escuela Normal Superior, ¿no? Otras cosas. Y ahí se formaron no solamente investigadores, sino maestros. Y además ahí se formaron prácticamente todos los buenos políticos. Los chinos también se formaron en las dos mejores universidades de Pekín, Pekín University y Tsinghua. Se formaron todos los dirigentes chinos. Desgraciadamente también, además de las ciencias, de las técnicas que aprendieron, desendiligaron un marxismo osificado y sobre todo vulgarizado a nivel de Mao, pero fueron eficaces, no cabe duda. La economía china creció 30 veces en el curso de 30 años, ¿no? No hay duda de que han modernizado la economía. Ahora falta desarrollar el resto, que es bastante. Bueno, gracias Edgar por el tiempo extendido. Así que, doctor, un gusto, un honor, un placer haber compartido con usted, y nuestra audiencia también imagino que estará agradecida. Muy bien. Gracias a todos por acompañarnos. Será hasta el próximo sábado.